Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Eve, vivo en Portugal desde el 2019 y el video de hoy es un poco particular y diferente a lo que suelo hacer porque normalmente yo hablo sobre trámites, visas, emprender en Portugal, viajar y demás, pero hoy quiero hablarles sobre un resumen de estos 4 años viviendo acá en Portugal. Quiero hablarles sobre las ventajas y desventajas que encuentro yo hoy en día y al final del video quiero responderles una pregunta que me hacen mucho y es si todavía es un buen lugar para empezar de cero. Todos sabemos que Portugal en los últimos años explotó, se puso de moda tanto para emigrar como para venir y visitar el país, para quedarse un tiempo y demás, para gente de todo el mundo. Hoy en día la situación en el país no es la misma que la que encontrabas si venías cuando yo llegué, por ejemplo, en 2019 o antes. Muchas cosas cambiaron, los alquileres subieron y los sueldos siguen siendo bajos. Hay personas que están dudando si venir acá a Portugal, hay personas que ya lo tienen muy decidido, pero aún así quieren escuchar opiniones y demás. Y me pareció importante compartirles mi forma de ver hoy este lugar, este país para emigrar y también compararlo con cómo yo lo veía antes de llegar o cómo lo veía cuando llegué acá a Portugal, porque obviamente uno como inmigrante en el proceso de migración, por decirlo así, uno va evolucionando y tal vez al principio querías una cosa y después eso va cambiando. Entonces, bueno, obviamente yo no era la misma persona que la que llegó hace 4 años acá. Entonces también eso quiero compartirles hoy. Les advierto que este video es obviamente muy personal, es sobre mi experiencia. Todo esto va basado también en mi historia de vida, en mi experiencia en la vida laboral, en los viajes, sumado a lo que yo quiero hoy en día, mis objetivos y demás. Entonces traten de tomar este tipo de cosas como lo que es una experiencia personal de una persona diferente a ustedes. Muchos se pueden sentir identificados con muchas cosas que yo opino y otros obviamente tal vez no se sientan identificados. Entonces para algunos va a ser más útil que para otros este video, pero bueno, todo creo que suma. Siempre está bueno ver las perspectivas de otros también. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Les cuento primero sobre mí, de dónde vengo, qué vine a hacer acá, por qué llegué acá. Yo soy de Córdoba, Argentina. Llegué acá en el 2019, pero antes ya había vivido en otros países. Yo me fui de Argentina en el 2016, así que ya son 7 años que me fui allá. Australia fue el primer país que yo me fui. Me recibí de licenciada en diseño gráfico. En diciembre del 2016, con una visa Working Holiday, me fui a Australia. Después de estar 10 meses, decidí que quería seguir viajando y también no me parecía un país donde yo me quisiera quedar mucho tiempo, principalmente porque era muy lejos de Argentina. Y además porque yo en ese momento también tenía una pareja, él también quería seguir viajando, nos gustaba mucho Australia, pero bueno, seguimos viajando y estuve después unos meses en México, estuve como 3 meses solamente de turista, estuve haciendo un voluntariado en un hostel y después nos fuimos a Italia y yo en Italia también estuve como turista, no estuve trabajando. Ahí empecé mi blog, ahí estaba con mucho tiempo libre, empecé el blog amigaviajera.com. Después de estar en Italia 3 meses, me estaba por acabar la visa de turista y yo me quería quedar en Europa. Así que me fui a Londres un mes a hacer un voluntariado con Worldpackers. Es una plataforma de voluntariados donde vos trabajás a cambio de alojamiento y a veces también comida y otros beneficios. Es buenísimo, es una experiencia que se la súper recomiendo, está muy bueno. Y si van a usar Worldpackers, no se olviden de usar mi código de descuento Amiga Viajera para tener $10 de descuento en la membresía de Worldpackers. Estuve un mes en Londres, saqué mi visa Working Holiday para irme a Alemania. Mi idea de irme a Alemania era más que nada porque era una de las pocas visas Working Holiday que se podían sacar estando acá en Europa. Me fui 6 meses, lo único que hice en Alemania fue trabajar. Estuve en Berlín de julio a diciembre, estuve haciendo de housekeeping. Básicamente era limpiar casas, limpiar oficinas. No sentí que era un lugar donde me podía quedar mucho más tiempo. Empezó noviembre y empezó a hacer frío y eso para mí fue clave para darme cuenta de que no me podía quedar mucho tiempo ahí. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, ¿dónde me voy? Yo ya estaba un poco cansada de estar moviéndome, ya venía 2 años así de un lado para el otro. En ese momento estaba entre Portugal y Francia,
pero yo ya había estudiado un poquito portugués, entonces me tiraba un poquito más para ese lado. Y además porque en ese momento alguien me contó de que acá en Portugal estaba la posibilidad de, una vez que encontrás un trabajo, hacer la manifestación de interés, que si no saben qué es, les voy a dejar acá en la descripción un artículo de mi blog donde hablo cómo se hace esa manifestación, en qué consiste, todo bien explicado. Yo ya había venido en el 2012, estuve acá en Lisboa, porque yo estuve viviendo en Madrid 6 meses haciendo un intercambio en la universidad. Vinimos acá de vacaciones con la universidad y Lisboa no me gustó para nada, no, me pareció una ciudad súper vieja, porque bueno, igual hace 10 años era otra ciudad, era muy distinta a lo que es hoy en día. Y fuimos también al Algarve y el Algarve sí me gustó, estuvimos en Lagos y en Faro y sí me había gustado. Entonces yo antes de venir acá a Portugal, yo tenía la idea de irme a Portimao. Volví a Argentina en diciembre del 2018, apliqué mi visa Working Holiday de Portugal. Antes de venir acá me fui un mes a Brasil a hacer otro voluntariado con Worldpackers y después me vine para Portugal. Y me acuerdo muy bien que el día que yo llegué a Lisboa, el 16 de abril, me tomé un Uber desde el aeropuerto hasta el hostel donde iba a hacer otro voluntariado, porque también hice un voluntariado acá, fue el último que hice. Y me acuerdo que llegué y el día estaba soleado, estaba lindo, había una brisa y yo por dentro mío decía, encontré mi lugar, esta tiene que ser la ciudad. Y le di una oportunidad a Lisboa, a pesar de que hace 10 años no me había gustado. Así que bueno, hoy estoy acá, me encanta vivir acá, obviamente no es un país perfecto, tiene sus cosas, yo creo que no hay un lugar perfecto en el mundo, tiene que ser perfecto para uno, o sea, es como que para mí sí es el lugar que yo siempre quise vivir, pero sí sé, soy realista y sé que no es el lugar perfecto y para muchos tampoco va a ser el lugar ideal para vivir. Entonces bueno, continuemos con las ventajas y desventajas de vivir acá en Portugal. Yo cuando llegué hablaba muy poquito portugués, pero para mí el hecho de que se hable portugués yo lo veía más como una ventaja. Me motivaba el hecho de tener que aprender un idioma. Me llamaba mucho más la atención mudarme acá, por ejemplo, que irme a España. O sea, España igual hubiera sido una buena opción, pero yo veía esto como, bueno, nada, es un desafío. Yo voy a mudarme acá y voy a aprender un nuevo idioma, al igual que como me sirvió mucho Australia, por ejemplo, para mejorar mi inglés. Acá me iba a servir Portugal para aprender el portugués mucho mejor, porque yo hablaba muy poquito. Lo mismo fue cuando me fui a Italia, para mí fue clave para mejorar mi italiano. Entonces para mí, yo amo los idiomas, me encanta aprender idiomas, entonces para mí fue una motivación venirme acá. Dije, bueno, nada, qué lindo ir a un lugar donde sale otro idioma. Pero también tengo que confesar que sí, hoy en día no fue mi experiencia, porque a mí fue muy bien con los trabajos. Yo hablo igual 4 idiomas, entonces en ese momento no hablaba portugués también, pero yo ya con español, inglés, italiano fue muy fácil encontrar trabajo. Pero sí yo hoy veo que si uno viene sin idiomas, si uno viene solamente con español, por ejemplo, te va a costar mucho y vas a terminar en trabajos que tal vez no te gusten, o tal vez sí, pero yo creo que si hoy yo estuviera acá en Portugal solamente con español, no estaría feliz, porque estaría en trabajos que no me gustan. Entonces, bueno, nada, siento que, como lo veo hoy en día, siento que para mí yo tuve ventaja en relación a otras personas. Yo en ese momento cuando yo llegué tenía amigas que no hablaban portugués o inglés así medio más o menos, y yo sí vi que les costó mucho más que a mí. Entonces en ese sentido tengo que reconocer que tuve una ventaja en comparación con otra gente, y eso para mí es clave. Si ustedes se mudan a Portugal, tienen que ponerse sí o sí en la cabeza de que tienen que aprender portugués y también idealmente inglés para poder ir buscando un trabajo mucho mejor. Seguramente haya gente que no concuerde y que diga, mira, yo me conformo con un trabajo cualquiera, lo que encuentre. Bueno, está perfecto, pero esta es mi forma de pensar y yo después voy a hablar de los sueldos, que va muy relacionado con esto de los idiomas y demás, pero ese es mi punto de vista. Vamos con la otra ventaja, es el tema del clima. Bueno, ya les conté que yo viví en Alemania y creo que después de haber vivido en Alemania, yo ahí empecé a darme cuenta que quería vivir en un lugar donde el clima sea bueno, donde haya sol, donde no llueva tanto, donde no esté siempre nublado. Me acuerdo que en Alemania, que yo salí de trabajar a las 2 de la tarde y ya estaba el sol así como bajándose, como si fueran, no sé, las 6 de la tarde, no sé. Y claro, a las 4 ya estaba oscuro y había días donde uno salía de trabajar y estaba oscuro y volvías a tu casa y ya estaba de noche. Entonces no veías el sol.
Eso a mí me mataba. Entonces fue cuando estuve acá, o sea, después de haber vivido eso en Alemania, empecé a valorar mucho, mucho el tema del clima. Para mí acá el clima es perfecto, hay siempre sol. En Lisboa no llueve mucho como en el norte de Portugal, por ejemplo. Sí es muy ventoso, eso a veces puede ser un poquito incómodo. Yo ya me acostumbré igual, por ejemplo a la noche, por más que sea verano, nunca puedes salir sin abrigo, tenés que salir siempre con algo liviano por lo menos, porque siempre hay mucho viento, pero bueno, nada, no me quejo, la verdad que el clima es fantástico. De hecho, esto del viento a mí me gusta, porque yo a la noche abro las ventanas y refresca, entonces como que de día puede hacer calor, pero siempre vas a tener como un descanso de ese calor. Así que el clima para mí es un plus de vivir acá. Relacionado con el clima va el tema de vivir cerca de la playa. Yo soy de Córdoba, no tengo playa allá, no hay mar, pero después de vivir acá creo que no podría vivir en un lugar sin mar otra vez. Entonces eso para mí también es una gran ventaja, principalmente de vivir acá en Lisboa. Tenés playas, tenés digamos la zona de por ejemplo Sintra, que es todo mar abierto, Caparica, es agua más fría, mucho más, olas mucho más grandes, más movida. Y después tenés playas más tranquilas como toda la línea de Cascais, por ejemplo, o la zona de Arrábida, que es mis playas favoritas, están en Arrábida. El agua es helada. Eso sí, hasta el día de hoy me cuesta todavía entrar un poquito al agua, pero ya me acostumbré igual. El sur igual es muy bonito. Así que si querés playa casi todo el año, andate al sur de Portugal. Antes de venir a Portugal, la verdad es que yo había investigado cero, muy poco sobre qué había para conocer en Portugal. Nada, yo les digo que vine acá como, bueno, vamos al lugar donde dan la residencia más fácil. No averigüé nada, fue acá donde empecé a interiorizarme con todo lo que había para conocer, con la cultura. Y nada, yo hasta el día de hoy me sorprende la cantidad de lugares lindos que tiene Portugal para conocer. El año pasado fui al norte, a El Gerês, que es un parque natural que comparte Portugal con España, y quedé fascinada. Es hermoso, tiene cascadas, tiene laguitos, lagunas, es todo verde. Es increíble el Gerês. Me hace acordar mucho a Córdoba, me encanta. A mí me encanta Portugal, estoy enamorada de este país. Siempre hay lugares lindos para conocer hasta el día de hoy. A pesar de ser un país muy chiquito, todavía me falta conocer Madeira, me falta conocer los Azores, que son islas, me falta conocer las Berlengas, que está también acá en Peniche. Todo el interior de Portugal, la frontera con España, no conozco nada, o sea que hay mucho para conocer y en 4 años todavía no pude ver todo, a pesar de que siempre trato de hacer viajecitos. Repito mucho, eso sí, todos los años me voy al Algarve porque me encanta el sur de Portugal. Es muy lindo vivir en un lugar donde siempre tengas la posibilidad de hacer como estos viajecitos, escapadas y que esté todo cerca. Para mí es espectacular. Y también eso va sumado a que estamos en Europa y que tenés un montón de vuelos baratos a un montón de ciudades en Europa para conocer todo el tiempo. Entonces para mí eso que me gusta viajar también es un plus de estar acá. A pesar de que desde Portugal no siempre hay vuelos muy baratos, tal vez porque estamos como más lejos de todo el resto de Europa, entonces no hay tantos vuelos tan baratos, por ejemplo, como desde Berlín. Yo cuando viví en Berlín tenía vuelos de 10 euros a toda Europa porque estás como en el medio. En cambio acá eso cambia un poquito, ya no son tan baratos, pero sí tenés muchas más opciones, obviamente comparado, por ejemplo, con vivir en Latinoamérica, de que las distancias son mucho más grandes y tenés que gastar más en los vuelos y demás. Otro tema que ahí puede ser como una ventaja y una desventaja es el tema cultural de la gente y demás. Yo cuando llegué a Portugal, la verdad es que sentí como, a pesar de que no hablaba bien portugués, sí sentí como esa cercanía, ese parecido. Me sentí como que yo dije, bueno, yo acá puedo sentirme parte de la sociedad. Los sentí muy parecidos. Son muy parecidos. Es como los españoles, los italianos, que dentro de todo se parecen mucho a nosotros. Y después sí, con el tiempo empecé a ver algunas diferencias culturales que me chocan un poco hasta el día de hoy, pero bueno, ya me acostumbré. Principalmente el hecho de ser parecidos me ha hecho sentir siempre muy cómoda, diferente a lo que me pasó, por ejemplo, en Australia, donde yo sentía que yo siempre iba a ser como la inmigrante. O sea, acá también voy a ser siempre inmigrante, pero allá me sentía como que había esa distancia entre el australiano y el extranjero. Ya empezando por el idioma, acá
al ser un idioma muy parecido, a veces incluso hay expresiones que son idénticas, es muy parecido, los chistes también a veces suelen ser muy parecidos, los dichos. Entonces, algo que no te pasa en Australia, por ejemplo, o es muy probable que no te pase. Y en Alemania también era lo mismo. Primero que ya el idioma era muy diferente, entonces ya nunca iba a ser, hasta que no aprende el alemán yo no iba a sentirme parte, ¿sí? En cambio acá, ya con un nivel intermedio de portugués, ya te podés hablar con la gente, te preguntan algo en la calle y podés responder tranquilamente, podés dar una indicación, entonces como que te sentís más integrado. A mí algo que me chocó mucho en los otros países era que es todo mucho más organizado, tipo tenés que planificar todo, de acá a un mes tenemos una reunión y yo ya te digo y lo tenés que poner en el calendario. Acá es como que es un poquito más relajado eso, como nosotros, como tal vez no es tan improvisado, pero sí un poco más que los otros países. Entonces es más cómodo, como que uno se siente más a voluntad, como dicen acá. Y ahí igual quiero hablar sobre la otra cara de esta moneda, del tema cultural, que igual a mí me ha chocado un poco, es el tema del carácter de los portugueses. Desde que yo llegué acá empecé a ver como que me chocaba un poquito el hecho de que sean como muy dramáticos. En el primer trabajo que tuve era como que pasaba una cosita y era hoy un drama, o sea, y nosotros en Latinoamérica creo que somos más relajados de decir, bueno, nada, pasó eso, no importa, hay cosas peores. Creo que tal vez porque estamos acostumbrados a que siempre haya problemas, entonces ahí a mí me costó un poco como que tratar de ver eso como que, uy, bueno, nada, no pasa nada y intentar como solucionarlo, como que en cierto punto te sentís como que te hunde eso, ¿no? Te la baja un poco, que sean así como medio dramáticos y negativos. Entonces eso a mí me chocó un poquito. Y también pasa por el hecho de ser más confianzudos. Acá no son como nosotros, acá nosotros somos mucho más confianzudos. Te conozco hoy, mañana te invito a mi casa. Acá no, acá es como que hay un tiempo para hacerse amigos, para crear esa confianza. Otro tema es estabilidad económica. Ya sé que estás pensando en los sueldos de acá de Portugal, que ahí vamos a hablar sobre ese tema, en las desventajas, porque para mí es totalmente una desventaja los sueldos acá, pero igual la estabilidad económica para mí fue un súper motivo para venirme acá a Portugal. Acá se gana en euros, se ahorra en euros, no hay eso de cambiar moneda, nada de eso. Todo es en euros, entonces saber de que uno lo que gana hoy de acá a 2 años no se desvalorizó al mismo grado de lo que pasa en Argentina, por ejemplo, no tiene nada que ver la inflación que hay acá con la inflación que hay en Latinoamérica, en Argentina. Es como una tranquilidad que te da estar ganando en euros. Entonces eso para mí fue un motivo por el cual yo quería quedarme a vivir acá en Europa. Y también voy a sumar a esto de la estabilidad económica la posibilidad de comprarse una casa con un crédito habitación, como se llama acá. A pesar de ser extranjeros, como residentes podemos pedir un crédito para comprar una casa. Y no es tan difícil como en Argentina, por ejemplo, que yo no sé la verdad si en Argentina hoy en día se puede. Creo que hay alguna posibilidad, pero es como que nunca conviene. Pero acá sí conviene y se puede como extranjero también. Eso sería para otro video mucho más extenso, hablarles sobre un crédito de habitación. Yo no tengo hoy, no accedí todavía a un crédito, pero sí está en mis planes, entonces estoy averiguando mucho y demás. Y sí, también creo que es un motivo por el cual yo hoy quiero quedarme en Portugal, ¿sí? Poder tener la posibilidad de comprarme mi casa. Como extranjeros residentes podemos pedirle al banco un 70% o un 50% del valor de una propiedad. El principal requisito es sí o sí tener la residencia. Si sos ya residente permanente, o sea, después de los 5 años de vivir acá, cuando te den la residencia permanente, ya cuenta como si fueras portugués, entonces ahí sí es probable que el banco te dé el 90% del valor de la casa, o sea, vos tenés que poner el 10%, lo cual está súper bueno. O sea que si te querés comprar una casa, por ejemplo acá en Lisboa, tal vez con 200.000 euros te compras una casa, entonces ahí si tenés un 20% de ese valor, un 10%, perdón, que son 20.000 euros, por ejemplo, ya una vez que tengas la residencia permanente, el banco te presta el 90%. Depende obviamente de tu situación laboral. Con un contrato sem termo, o sea, con un contrato indefinido,
tenés muchas más chances que te aprueben. Ya cuando trabajas a recibos verdes es mucho más difícil, pero no es imposible. Yo estoy con recibos verdes y sí tengo chance de conseguir un crédito, pero no es tan fácil y además también suelen pedirte más de dinero, ¿sí? Para darle entrada. Pero bueno, eso también es una ventaja si querés un día comprar tu casa acá. Si les interesa que hable más sobre ese tema, déjenmelo en los comentarios, así sé si realmente hay interés en esto y puedo hacer un video y buscar información y contarles mucho mejor sobre eso. Vamos por fin a las desventajas. Primer desventaja y mayor desventaja de todas es el tema de los sueldos acá en Portugal. El sueldo actual es de 760 euros ahora en 2023 y cada año aumenta un poquito. El año pasado era de 730, creo, no, 705, si no me equivoco, y aumentó a 760, ¿sí? Aumentó mucho más de lo que suele aumentar antes, que antes aumentaba menos, pero aún así sigue siendo muy bajo. Y además, cuando aumentan los sueldos mínimos, los otros sueldos no aumentan, o sea, que cada vez el sueldo mínimo, o sea, cada vez la brecha entre el sueldo mínimo y el sueldo promedio en Portugal es más corta. Eso es un gran problema porque los alquileres están cada vez más caros, todo está más caro y el sueldo no aumenta al ritmo de lo demás. Y ahí también quiero darles también mi perspectiva de cómo yo lo veía al llegar a Portugal y cómo lo veo hoy. Les voy a contar un poquito cómo fue cuando yo llegué acá a Portugal, de qué trabajaba y bueno, el tema de mi sueldo en ese momento. Cuando yo llegué a Portugal en 2019, en abril, conseguí trabajo muy rápido, no me costó, también por el hecho de los idiomas que les contaba, que yo hablo varios idiomas, no fue difícil conseguir trabajo rapidísimo en turismo. Mi primer trabajo fue en un hostel, organizaba los eventos, estuve muy poquito, fue menos de un mes y después encontré un trabajo en una empresa de tours antes de la pandemia, después esa empresa desapareció y yo organizaba los tours. Y era un part-time. Y en ese momento yo estaba haciendo el voluntariado en el hostel, entonces no gastaba en alojamiento porque no pagaba alojamiento en el hostel y combinaba ese voluntariado con este trabajo, entonces todo lo que yo ganaba iba para mi bolsillo. Era un part-time igual, no era mucho, no sé, eran creo que 400 euros al mes y todo eso iba para mi ahorro. Entonces después de ese trabajo yo encontré un full-time en un hotel y ahí pasé a trabajar como recepcionista y empecé a ganar creo que 700, un poquito más. Y además teníamos el subsidio de alimentación y bueno, los subsidios que se pagan acá obligatorios, que son el subsidio de Natal y el subsidio de ferias, que son 2 sueldos más. Entonces acá en Portugal se cuenta como 14 salarios al año. En ese momento yo estaba recibiendo en mano como unos 800 euros o un poquito menos, tal vez 780, que estaba bastante bien para mí, que yo recién llegaba a Portugal, que estaba emocionada porque me encantaba, salía a tomar algo y te comprabas una cerveza a 1 euro, 2 euros. No sé, era un momento, una vida donde para mí estaba todo perfecto. Me mudé a una casa y alquilé un cuarto. Yo pagaba como 380 euros, que para mí estaba bien. En ese momento compartía casa con gente que eran mis amigos, estaba todo bien. Y que obviamente con el tiempo, yo en ese momento con 29, 30 años, ya empezaba a querer vivir sola. Conseguí otro trabajo en una empresa de apartamentos turísticos tipo Airbnb. Yo básicamente lo que hacía eran los check-ins, los check-out, controlaba las limpiezas y en ese trabajo me pagaban el mínimo y además un adicional por los check-ins adicionales que hacía en horas fuera del trabajo, comisión, bueno, unas cositas más. Y los primeros meses creo que ya estaba llegando a 900 euros, que era mejor que el otro sueldo, pero aún así yo sentía que era bajito, ¿sí? Yo necesitaba más, yo quería irme a vivir sola y con 900 euros no me podía vivir sola. Pasó la pandemia, volví a la normalidad y yo le pedí un aumento a mi sueldo, le pedí un aumento de sueldo a mi jefe, me aumentaron 30 euros y fue ahí donde dije, no voy a poder crecer tanto como yo quiero. Yo en ese momento empecé a buscar otros trabajos y en todos los trabajos que yo encontraba era siempre lo mismo. El sueldo mínimo, o sea, nunca pasaba de los 1.000 euros en mano, ¿no? Entonces eso a mí no me permitía vivir aquí en Lisboa y tener la vida que yo quería. No quería nada de más, en realidad quería poder ahorrar, quería poder irme de viaje a cada tanto, ni siquiera estoy diciendo de viajes, o sea, quería irme de viaje por Europa, hacerme un viajecito, quería poder irme a Argentina cuando quiero.
Creo que no estoy hablando de lujos, simplemente cosas básicas que yo quería y que no podía con ese sueldo. Entonces dije, bueno, no, yo tengo que dejar mi trabajo y tengo que dedicarme 100% a emprender, a hacer algo por mi cuenta, porque claramente acá en Portugal no voy a poder llegar a un buen sueldo como yo quiero, que para mí un buen sueldo son mínimo 2.000 euros para vivir bien acá. Entonces, nada, esa es mi forma de pensar. Seguramente haya gente que viva con mucho menos y que esté cómodo, pero si sos una persona que no se conforma como yo, que siempre estoy buscando algo mejor, va a llegar un punto que un sueldo promedio acá en Portugal no te va a alcanzar para lo que quieras hacer. Entonces yo empecé a ver eso como un problema y dije, bueno, no, yo tengo que salir de esta rueda del hámster donde solamente trabajás 40 horas para ganar el mínimo y volver a hacer lo mismo. Tengo que salir de esto y decidí dejarlo y me arriesgué. Y hoy me dedico 100% a lo que ya conocen, los que me siguen ya deben saber un poco lo que hago. Si quieren en otro video cuento mejor lo que hago, mi trabajo, mis ingresos y demás, para que entiendan mejor a qué me dedico. Pero bueno, si yo hoy tuviera que volver a emigrar a Portugal, sí ya vendría mucho más decidida en emprender, en trabajar por mi cuenta, porque bueno, después de estos años me di cuenta que yo no iba a poder vivir en Portugal. O sea, si yo no podía emprender, yo me iba a ir de Portugal, porque no puedo tener un estilo de vida como yo quiero acá, cumplir mis objetivos, poder comprarme mi casa, tener un auto y poder usarlo cuando quiero, no tener que estar pensando, ay, no me alcanza. Entonces, eso para mí, por lo menos, es algo personal. Si yo no elegiría Portugal, si tengo que trabajar para otro. Otro tema como desventaja es el tema del tamaño de las ciudades. Yo ya estuve viajando del norte al sur, conozco Braga, ya estuve en Porto obviamente varias veces, estuve en Viseu, Guimarães, Coimbra, Aveiro, Leiria, conozco varias ciudades de la costa, conozco todo el Algarve, Albufeira, Portimao, Lagos, Faro, y para mí todas las ciudades son muy chicas, o sea, Lisboa ya es chica comparado con las ciudades del resto de Europa, por ejemplo. Entonces a mí que me gusta la ciudad grande, me gusta que haya, o sea, no es que me gusta la ciudad grande, porque para mí Lisboa tiene el tamaño perfecto. Me gusta que haya cosas para hacer, me gusta que haya mucha variedad gastronómica, o sea, que tengas muchas opciones para hacer cosas diferentes. No me gusta siempre de los mismos lugares, me aburro mucho. Entonces siento que las ciudades acá son bastante chicas y que si yo no puedo vivir en Lisboa por algún motivo, me tengo que ir, me iría a Porto o me iría de Portugal. Eso es algo muy personal, hay gente que le gustan las ciudades más chicas, pero a mí me gusta la ciudad, por lo menos en este momento de mi vida. Sí, me gusta la ciudad, me gusta vivir acá en la capital. Y también ahí va sumado con el tema del transporte. Lo veo como una desventaja también porque acá el transporte no es tan bueno. Si no es en Lisboa o en Porto, el transporte es malo y llega un punto donde necesitas sí o sí un auto para poder estar cómodo. Entonces ahí creo que otras ciudades de Europa, otros países tienen mucho mejor transporte que acá. Acá es, comparado con Argentina, creo que es mejor en cierto punto, por lo menos mejor que mi ciudad, en Córdoba, que era pésimo, que tenía que estar 40 minutos esperando un bus. Pero sí, acá hay muchos paros, por ejemplo, muchos paros en el tren. Yo por suerte no uso el transporte porque no salgo de mi casa nunca, trabajo acá en mi casa y tengo el auto, entonces cuando tengo que salir me muevo en el auto, pero sí yo veo que mucha gente se queja de eso. Entonces hay mucho ojo si van a ciudades chicas porque probablemente tengan que comprar un auto. Después, el tema de los impuestos es un motivo por el cual muchos se van de Portugal o mucha gente no elige Portugal. Porque la verdad es que los impuestos acá son muy altos. Se paga mucho de seguridad social, se paga mucho de IRS, que es el impuesto a las ganancias, se paga bastante. Entonces hoy no lo veo como algo, por ahora, no es algo que me molesta mucho a pesar de que pago mucho. Yo estoy pagando como 400 euros de seguridad social por mes, que es un montón. Trato de verlo como algo, como una forma de contribuir a este país que me dio la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, pero sí en cierto punto lo veo como que yo estoy pagando algo que no va a volver nunca, porque, directamente me refiero. Por ejemplo, uno se supone que contribuye a la seguridad social para tener acceso a la salud pública y yo nunca uso la salud pública, creo que fui 2 veces y después yo tengo mi seguro privado porque acá la salud pública está muy colapsada, entonces yo no quiero ir a esperar 5 horas, 6 horas a que me atiendan, entonces yo pago mi seguro privado por mes. Yo soy mediadora de seguros
trabajo con Tranquilidad y Advance Care, así que si necesitan su seguro de salud, seguro de auto, de casa, lo que sea, me escriben. Y después el tema de la jubilación, porque se supone que uno aporta a la seguridad social para después también tener un subsidio en el caso de que te enfermes o demás, o incluso tu jubilación. Y yo no cuento con eso, porque acá las jubilaciones son muy bajas. Portugal necesita de los inmigrantes porque necesita que paguemos impuestos para mantener a la gente que ya no trabaja, que son los viejos. Entonces acá la gente no tiene hijos. O sea, sé que en ese sentido estoy aportando a lo que ellos realmente, o sea, por eso me dieron la posibilidad a mí de venir acá. Pero bueno, hay gente que no le gusta pagar impuestos o que no está de acuerdo o que hay lugares donde se paga menos. Entonces eso véanlo sí como una desventaja porque va a ser para todos igual, todos vamos a pagar impuestos. Existen beneficios fiscales para la gente que recién se va a mudar a Portugal. Averigüen sobre el régimen de residencia no habitual. Yo tengo en mi blog un artículo, si me acuerdo lo voy a poner acá en la descripción. Es solamente para profesiones altamente calificadas o para los jubilados que vienen acá a pensionarse. Entonces es un régimen muy bueno porque te permite pagar menos de impuesto a las ganancias de lo que pagaría, por ejemplo, alguien que está acá hace muchos años. Última desventaja, y no por ser la última, es la menos importante, todo lo contrario. El tema de los alquileres, ya deben haber escuchado que acá están por las nubes y eso sí es una gran desventaja para todos, porque no es solamente Lisboa, es en todo el país, está complicado. Hay mucha demanda y poca oferta. Muchísima gente buscando alquiler, están súper caros acá en Lisboa principalmente y en todas las ciudades grandes. A veces uno puede decir, bueno, pero me voy a ir a una ciudad chica. Sí, es verdad, pero si vas a buscar trabajo, acuérdense que las ciudades chicas son muy chicas, entonces vas a tener mucha menos oportunidad laboral. Y también el tema no es solamente que son caros, sino que acá los edificios son muy viejos. Piensen que Portugal es un país muy antiguo, entonces hay edificios, no sé, de hace un montón de años, no tienen realmente las condiciones tal vez que uno quiere para vivir. Hay mucha humedad, por ejemplo, en las casas viejas. Yo ya viví en 2 casas muy viejas y había muchísima humedad, era renegar un montón con eso. Entonces ahí, bueno, nada, es como que encima que son caros, no tienen las condiciones y están súper exigentes con la documentación para alquilar, porque bueno, nada, como hay tanta gente buscando, el dueño pone el precio que quiera, las condiciones que quiera. La verdad que se reniega mucho buscando alquiler. Bueno, cerrando con este tema, entonces ya dije más o menos las ventajas y desventajas que yo veo hoy comparado un poquito con lo que veía al llegar acá a Portugal y demás. Voy a responder por último esta pregunta que me hacen siempre, que es si hoy todavía vale la pena venir acá a Portugal y empezar de cero. No lo preparé, o sea, el resto de las cosas las tenía como anotaditas y esta pregunta la voy a improvisar un poco. Yo creo que depende mucho de lo que uno busca, de lo que uno está dispuesto a renunciar, de los objetivos que tengas. Vale la pena si uno es ambicioso y va a buscar, como dije yo, la forma de tener un ingreso aparte. O sea, esto obviamente pensando en la mayoría de la gente que me imagino que vienen a trabajar, no vienen con un sueldo de 3.000 euros porque trabajan para Estados Unidos o demás, porque debe haber gente igual que en esas condiciones que tienen mucha más ventaja que las otras personas como nosotros, los normales, que venimos y no tenemos esos trabajos altamente calificados. Entonces, en ese sentido, si vas a venir y tu situación es venir a buscar trabajo acá, ten en cuenta esto que te dije de los salarios. Yo creo que hoy no se puede vivir en Portugal con un salario mínimo, para mi forma de ver. ¿Hay gente que lo hace? Sí. Conozco gente que vive con un sueldo mínimo, sí, pero viven mal, o incluso veo que se quejan. No pueden vivir solos, de que no pueden viajar a sus países todo el tiempo que quieran, o sea, no digo todos los meses, nada de eso, es una vez al año, no te da porque los pasajes están caros y con un sueldo mínimo no se puede ahorrar mucho, no puedes acceder a un crédito porque con un sueldo mínimo el banco no te va a prestar nada. Creo que si vas a venir a Portugal tenés que venir con una mentalidad de que se gana poco y si estás bien con eso, está genial. Si estás en pareja es más fácil porque con 2 sueldos ya es mucho más fácil. Si tenés hijos es más difícil, tenés que siempre, no sé, va a estar siempre ahí un poco ajustado o vas a tener que buscar la vuelta. No es que no valga la pena si venís a vivir con un sueldo mínimo, pero como yo decía, es que uno, cuando vos llegas, venís a buscar ¿qué? Venís a buscar seguridad. Uno viene de un país donde te roban, te matan. O sea, hasta el día de hoy me sorprende que yo pueda haber vivido tantos años en esa inseguridad. Ya llega un punto donde lo normalizamos. Después de 1 o 2 años de estar acá, eso es normal. Y entendés que esta es la normalidad, no la que vivíamos antes. Y cuando ya alcanzas esa normalidad, empezás a ver las cosas
que no funcionan. Y todo eso va relacionado con el sueldo, con el hecho de que para que la salud pública no sea un problema, vos tenés que tener la capacidad de pagar un seguro privado. Para que el transporte no sea un problema, tenés que tener la capacidad de tener un auto, de pagarte un auto, de mantener un auto. Entonces, eso es lo que yo veo, que por ahí hay gente que nunca emigró, que viene por primera vez y se choca con estas realidades, se da cuenta que tal vez tenía una mejor calidad de vida en su país, por más que haya inseguridad y demás, tal vez tenías otras posibilidades. Ese es entonces mi resumen de estos 4 años viviendo acá en Portugal. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva y recuerden nuevamente que esto es una experiencia personal y que tienen que tomarlo con pinzas porque cada uno va a tener su experiencia. Nada, bueno, espero que igual les sea útil. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.